En el año pasado tengo entendido que ha registrado $700 millones en exportaciones. Entonces la pregunta que nos hacíamos siempre en La Libertad es ¿por qué? Porque nos interesaba, porque eso da trabajo a los liberteños, pero también era importante porque eso le genera divisas al país. ¿Por qué no tener un Chavimochic 100% desarrollado? Lógicamente, con la experiencia de la primera y la segunda etapa, la tercera etapa tiene su éxito garantizado. La pregunta era si durante los años 2007 o 2008, justo antes de que entrara en vigencia el decreto de urgencia 047, la gestión del gobierno regional que usted presidía invirtió fondos públicos para iniciar estudios. No, porque los estudios estaban hechos. Correcto. Prácticamente. O sea, ustedes ya no hicieron inversión alguna en estudios en ese periodo. Sí. Okay. En el mes de octubre del 2008, usted realizó una presentación del proyecto de presupuesto institucional para el año 2009, en el cual se advierte que se iba a tomar la decisión política para la previsión presupuestal correspondiente. En atención a ello, le pregunto, ¿cómo es que se proyectaba obtener fondos para ejecutar el proyecto Chavimochic en su tercera etapa? Ahí la explicación va en el siguiente sentido, señora presidenta. En la estructura orgánica del gobierno regional, el proyecto Chavimochic, desde que fue transferido del INADE al gobierno regional, se convierte en una unidad ejecutora. Y lógicamente, y eso lo puede usted verificar por transparencia, el proyecto Chavimochic tiene que hacer la previsión presupuestal no como parte del gobierno regional, sino como unidad ejecutora. El gobierno regional de La Libertad tiene 5 unidades ejecutoras, entre las cuales está Chavimochic, la Dirección de Transporte, la Dirección de Agricultura y no recuerdo, creo que la Dirección de Vivienda, y eso es como resultado de la forma en cómo se hizo la descentralización. Entonces, si usted tiene una unidad ejecutora, tiene que tener presupuesto y tiene que hacer previsiones. Correcto, por eso es que usted cumplió con eso, como estaba previsto y como debería ser. La pregunta es, ¿cómo proyectaba obtener fondos para ejecutar Chavimochic tercera etapa? ¿Cuál era la previsión que ustedes definitivamente las visitas que hicimos a Lima nos fueron quitando el velo de la cabeza. Y es por eso que justamente el año 2008, al enterarnos de lo que había sucedido en Arequipa, nosotros decidimos, vamos haciendo también pues un convenio con Proinversión, de tal manera de ir buscando el financiamiento, no necesariamente del Tesoro, sino de fuentes externas, ¿no? ¿Qué fuentes externas son las que ustedes planificaban, a las cuales ustedes podrían acceder? ¿A qué fuentes externas ustedes? Eso no teníamos nosotros ninguna cosa en especial. Teníamos que regirnos por las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, porque cualquier operación de financiamiento externo no era voluntad del presidente regional, tenía que pasar de todas maneras por la Dirección de Crédito Público o la Dirección de Endeudamiento. Y para eso justamente ahí viene el asesoramiento de Proinversión. ¿Tuvo usted, señor Murgia, en su condición de presidente regional, alguna reunión para que el proyecto especial Chavimochic tercera etapa sea considerado en el decreto de urgencia 047? No necesariamente yo, lo que pasa que el proyecto era un proyecto de importancia nacional, y como proyecto de importancia nacional tengo entendido que entró en el decreto de urgencia 048, creo que es, ¿no? 047. 047. ¿Ustedes hicieron gestiones para que el gobierno central lo incluyera en este decreto?
Mire, las gestiones no solamente eran por parte, no solamente se daban a través de los estamentos estatales. En la libertad, la Cámara de Comercio es una impulsora permanente del gobierno regional de la libertad, la municipalidad igual, y a eso hoy día tenemos que añadirle que es la municipalidad de Virú, porque ha sido la municipalidad que más se ha beneficiado con la primera y la segunda etapa. Mediante oficio 426-2009, de agosto del 2009, usted comunica a la directora ejecutiva de Proinversión de ese entonces, la señora Cayetana Aljovín, que el ingeniero Huber Vergara Díaz, en su calidad de gerente general del proyecto especial Chavimochic, fue designado como coordinador del Gobierno Regional de la Libertad para las gestiones a realizarse en el marco del convenio de asistencia técnica. Le pregunto, específicamente y de manera concreta, ¿cuáles eran las funciones que tenía que realizar el señor Vergara como coordinador del Gobierno Regional de la Libertad? Las que están enmarcadas en la cláusula 9 del convenio de inversión. Proinversión decía, haces un convenio con Proinversión, ella pone sus funcionarios que se va a encargar del proyecto y la contraparte, que en este caso es el gobierno regional, tenía que poner los funcionarios que acompañaban estos trabajos, ¿no? ¿Y qué consideraciones tuvo usted para designarlo al señor Vergara? Bueno, en primer lugar, que era el gerente general del proyecto Chavimochic, con una larga experiencia en proyectos de irrigación, ¿no? Él conocía el proyecto, y cuando yo asumí el gobierno regional tuve a bien reclutarlo para que se hiciera cargo de esta dependencia del gobierno regional, porque un proyecto de esta naturaleza no se puede rifar, señora presidenta. No se puede colocar a gente que no tenga experiencia en estos proyectos. Y en el Perú, pues prácticamente los ingenieros que tienen experiencia en grandes proyectos de esta naturaleza, no le voy a decir que son muy abundantes, ¿no? ¿Cuál es la cláusula que dice que contempla las funciones del señor Vergara? La 9 del convenio, ese es del convenio de asistencia técnica, así bajo es. la modalidad por encargo para el proceso de promoción. Así es. Ya. Que es diferente a lo que dispone la cláusula 5ª del mismo convenio. La cláusula 5ª del mismo convenio. Yo le voy a dar lectura a la cláusula 9ª de este convenio que usted acaba de invocar, y dice: con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente convenio, cada una de las partes deberá designar un coordinador dentro de los 5 días calendarios siguientes de suscrito el presente documento. El gobierno regional, a través de su coordinador, intervendrá en todas las actividades del proceso que ameriten su participación hasta el cierre de los contratos respectivos, inclusive, pudiendo efectuar las sugerencias que considere necesarias a lo largo de todo el desarrollo del proceso. Cuando la oportunidad lo amerite, el coordinador del gobierno regional podrá participar en las sesiones del Comité de Proinversión en proyectos de saneamiento e irrigación Proagua. Si usted me dice que sus funciones eran las establecidas en la cláusula 9ª de este convenio, entonces debo inferir que la participación del señor Vergara se limitaba a participar. ¿Qué otras funciones tenía? Porque no están descritas, como usted me dice, todas las que están descritas en la cláusula 9ª, sí, y yo no encuentro ninguna función específica descrita en la cláusula 9ª. ¿Puede explicarnos, por favor? Le preciso, ¿no? Sí, por favor. Es un convenio en el cual ambas partes tienen que nombrar sus representantes, ¿no? Y es que comprenderá que a lo largo de 7 años se han hecho innumerables gestiones en conjunto en la dirección, en la OPI del MINAC, en la OPI del Ministerio de Economía, con la ANA. Por ejemplo, en el solo tema de la elaboración de este tarifario diferenciado que hizo posible justamente la viabilidad del proyecto,
había que participar en la ANA. Esas funciones... tanto Proinversión como el gobierno regional, porque después esos insumos tenían que entrar justamente en el proyecto que se iba a presentar a la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Fomento, ¿no? Esas funciones que usted acaba de describir, ¿cómo estaban especificadas? ¿Qué documento era la que le decía, señor Vergara? Permítame terminar, por favor. Sí, permítame redondear la pregunta. Permítame, señor Murgia. ¿Estas funciones eran limitadas? ¿Él podía responder a voluntad de acuerdo a los requerimientos que el reto de impulsar el proyecto iba planteando? ¿Cuáles eran, por eso le preguntaba, las funciones que él tenía? Le entiendo. Son funciones que iban presentándose conforme el desarrollo técnico del proyecto se iba dando, ¿no? Por ejemplo, pero él no tenía, el ingeniero Vergara no tenía autoridad para tomar decisiones, y todas las decisiones que eran necesario acordarse en sesión de consejo, si fuera el caso, eran traídas a la presidencia regional para elevarlas a sesión de consejo. Le voy a poner un caso. Le decía hace un instante de que no todas las tierras del proyecto Chavimochic son aptas para la agricultura. Hay tierras que en este momento, por el desarrollo urbano de Trujillo, tienen un valor importante, especialmente las tierras de playas, y era necesario, porque así lo acordamos con Proinversión, que esas tierras se convoquen a licitación, a subasta pública. Entonces el ingeniero Vergara viene a la presidencia regional y nosotros vamos al Consejo Regional para la autorización de las ventas de esas tierras, que ya las hacía Proinversión por el encargo que nosotros le habíamos dado. O sea, ahí hay un ejemplo práctico de que el representante no era un representante autónomo, sino que tenía que rendir cuentas en función de los casos que se presentaban. No hay que olvidar que el trabajo que se hacía con Proinversión hacía un trabajo técnico en la estructura, especialmente en la parte de la estructura hidráulica del proyecto, y en lo relacionado con los casos, como le estoy diciendo, de venta de tierras, ¿no? El 3 de junio del 2009 usted suscribe el acuerdo 028-2009 Gobierno Regional de la Libertad del Consejo Regional, mediante el cual se aprobó, entre otros, que el proyecto especial Chavimochic se incorpore al proceso de inversión privada y además solicitarse la asistencia técnica bajo la modalidad de encargo a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Usted lo ha descrito ampliamente. ¿Cuáles eran los objetivos de dicho convenio? Lograr que se haga la tercera etapa. Ese es el objetivo general. ¿Tenían algunos objetivos específicos? Claro, el objetivo general. ¿Había algún objetivo específico? ¿Estaban descritos en algún documento los objetivos de suscribir solicitar esta asistencia técnica? Todos los aspectos específicos se venían presentando cuando el gobierno regional presentaba su proyecto, por ejemplo, a la Dirección General de Programación Multianual del MEF. En muchas oportunidades hemos presentado el estudio y el MEF nos ha dicho, esta parte no va, esta parte hay que cambiarla. Hemos tenido que volver para replantear el tema. El oficio 190-2010 del 12 de abril del 2010 sirve para que usted le comunique al director ejecutivo de Proinversión, el señor Jorge León Ballén, que se procedería a la promoción y transferencia de 33.805.51 hectáreas a favor del sector privado. Esto a fin de recaudar dinero y así lograr la amortización de la inversión que demandaría la tercera etapa del proyecto Chavimochic. ¿Puede explicarnos, señor Murgia, en qué consistía la subasta pública de estos terrenos? Sobre todo le preguntamos esto porque fue uno de los soportes de financiamiento del proyecto. Era una de las exigencias de Proinversión, porque cuando Proinversión entra a darle el asesoramiento, ella
por convenio también conduce y convoca los procesos de licitación. Del balance de las tierras que había por vender, que es esa cantidad, había que hacerle conocer a ese monto de tierras era posible venderse una vez que las obras estén ejecutadas y lógicamente sacarlas a subasta pública previa valorización. Entonces, fue una exigencia de Proinversión. Sí, una exigencia del convenio. Así sucedió también con las tierras no aptas para la agricultura. ¿Qué participación en esta exigencia de Proinversión tuvo el gobierno regional? Justamente en la cláusula quinta del convenio de Proinversión, ahí se abre la posibilidad en que el gobierno regional participe de los procesos de venta de tierras, o participe de los procesos de subasta, ¿no? ¿Se hizo con acuerdo del Consejo Regional? Ajá. Usted ha leído el acuerdo del Consejo Regional y una cosa, tengo entendido que uno de esos acuerdos me faculta a mí a suscribir documentos adicionales que lógicamente se hagan sin violentar, vamos a decir, la base del convenio, ¿no? ¿Usted recuerda qué documentos adicionales firma usted de forma independiente en virtud a las atribuciones que tenía como presidente regional que no pasaron por acuerdo de Consejo Regional? Casi ninguna, porque siempre... Casi ninguna. No recuerdo en mucho detalle, pero no... ¿Cuántas hectáreas de terreno comprendía el proyecto especial Chay-Mochic tercera etapa? A ver, originalmente con los estudios del año 1983 eran 150.000 hectáreas para poder ser desarrollados. Con la recomendación que hizo la comisión, con la recomendación que hizo justamente el asesor, el consorcio asesor en el año 2003, ¿no? 2013, eso subió a 160.000. 160.000 hectáreas es casi el 50% de el área encerrada en la poligonal de Chay-Mochic, que por mandato de una ley están inscritos en los registros públicos a favor del Estado 300.000 y pico de hectáreas. O sea, el proyecto Chay-Mochic cubría ese hectareaje, pero no quiere decir que todo era propiedad del gobierno del gobierno regional, porque dentro de las 150.000 hectáreas aptas para la agricultura, a la hora que justamente se da esa ley, había los propietarios privados que ya estaban explotando las tierras de los valles viejos, estaban los posesionarios de la reforma agraria que ocupaban las partes de los valles viejos y que necesitaban agua para su segunda campaña. O sea, lo vendible de esas 150.000 hectáreas aproximadamente llegaba más o menos a 70.000 hectáreas. De esas 70.000 hectáreas han sido vendidas aproximadamente 40.000 y lo que faltaba por vender son las 30.000 que se refieren en el oficio que usted ha dado, que usted ha referido hace un instante. Estas 70.000 que usted define como vendibles nos hacen pensar entonces que habían 80.000 que estaban en posesión de terceros. Así es. Esa es la inferencia que debemos hacer. Así es. 80.000 en posesión de terceros. 76, la mitad, póngale.
Claro, 150 mire, también dice 70.000, entonces le voy a saco la tratar de diferencia. hacerle un resumen de lo que estaba en manos de terceros. Casa Grande nomás, Casa Grande, cuando el proyecto Chavimochic funciona, todavía funcionaba la cooperativa, ¿no? Las cooperativas, en Casa Grande, solo Casa Grande tiene 30.000 hectáreas, Cartavio tiene 10.000 hectáreas. Y los agricultores de los valles viejos que fueron beneficiados por la reforma agraria, esos suman más de 16.000 hectáreas. Ahí nomás tenemos 30, 40 más 16.000, 56.000, más un sinnúmero de propietarios pequeños. Inclusive en esa zona, están todos los desarrollos urbanos que se dan justamente a lo largo del canal. Entre los pequeños y el área que usted acaba de describir, 24.000 hectáreas. No, los pequeños los beneficiarios de la reforma agraria aproximadamente 16.000. Y le digo por qué. Los beneficiarios de la reforma agraria que no habían logrado conseguir un título de la reforma agraria, se quedaron como posesionarios. Y es el gobierno peruano, no recuerdo exactamente en qué año, pero creo que es en el año 2008, el Parlamento da leyes por las cuales facultan a los proyectos especiales, a todos los proyectos especiales de la República, para poder titular a precio de tasación a estos posesionarios de la reforma agraria. Cuando yo he llegado al gobierno regional, de esas 16.000 hectáreas, encontré ya tituladas, de acuerdo al régimen de estos dispositivos que le estoy diciendo, que no recuerdo el número, encontré titulados aproximadamente como 10.000. A mí me tocó titular alrededor de unos 2.000 o 3.000 hectáreas más. ¿Cómo era el procedimiento? El posesionario venía al gobierno regional y le decía: yo soy posesionario desde la época de la reforma, desde la ley establecía un plazo, posesionario hasta el año 90, 95, no sé si tú te acuerdas, Uber, ¿no? Del año 95. Yo soy posesionario, y como el proyecto Chavimochic tiene un catastro de todo lo que se levantó en estos más de 40 años de estudio que tiene, entonces muy fácil se podía contrastar si este solicitante era posesionario. Y si era posesionario, entonces lo único que se hacía, se le valorizaba y por mandato de la ley se le entregaba el título directamente. Correcto. Entonces yo le agradezco la descripción tan detallada que ha hecho de estas hectáreas que considera en el lenguaje que está usando en este momento no vendibles u ocupadas por terceros. Si me permite... ¿Cómo si me permite, Presidenta, un comentario. Una de las grandes dificultades que encontré yo cuando comencé a tocar las puertas de las oficinas del gobierno central, con el objeto de buscar el financiamiento para la tercera etapa, era que me decían: ¿para qué? Si el proyecto Chavimochic es solamente para los grandes agricultores. Entonces nos metimos a estudiar y resulta de que el proyecto Chavimochic también había beneficiado a los beneficiarios de la reforma agraria en una cantidad significativa, ¿no? Entonces hago este comentario porque creo que es bueno que todos conozcan que el proyecto Chavimochic ha trabajado para los agricultores de los valles viejos, y lógicamente ha generado nuevas tierras con los agroindustriales. ¿Y cómo planificó su gestión revertir la situación de las tierras que estaban en posesión de terceros? Sobre todo si atendemos a que
En la cláusula 1.46 del contrato de concesión se estableció que el concedente debería entregar los terrenos en la primera etapa en 30 días para las obras iniciales de la primera fase, mientras que en la segunda etapa debía entregarlos a los 180 días. Bueno, con relación a la primera fase se cumplió perfectamente porque el proyecto Chay-Mochic, por la larga acumulación de información que tiene desde que comenzó justamente el proyecto de Sutin, el proyecto de la Corporación Peruana del Santa y luego la estructuración hidráulica del año 1983, como le digo, tiene un acervo documental riquísimo y el proyecto Chay-Mochic ha sabido hasta cierto punto cuidar las tierras del Estado de tal manera de que no sean invadidas, como sucedió con otras irrigaciones. Y es que el proyecto tiene una unidad operativa que todos los días está caminando la carretera panamericana hasta el río Santa y de ahí hasta la quebrada de Cupisnique, está caminando cuidando las tierras y luchando contra los invasores que últimamente han arreciado. Y yo personalmente pensaba que verdaderamente ese es un gasto enorme que hace el gobierno por cuidar las tierras del Estado. Y es que las tierras del Estado son tan extensas y el Estado es tan pequeñito para cuidar sus tierras que verdaderamente el proyecto Chay-Mochic ha sido un ejemplo. Otras irrigaciones han terminado prácticamente bloqueadas por el tema de las invasiones. Durante su gestión como presidente regional, ¿cumplió con entregar la totalidad de los terrenos para las obras iniciales de la primera fase? En la ayuda a memoria que le he alcanzado, creo que en el anexo 26 o 27, ahí le alcanzo un oficio de el anexo 28, un oficio del Ministerio de Vivienda, en el cual el Ministerio de Vivienda nos contesta y nos da las valorizaciones de los terrenos del primer 1,5 kilómetros del canal. Pero no lo he traído, pero sí lo tengo sí tengo la información de que el gobierno regional estuvo en la época en que estuvimos en el gobierno regional, comenzamos las gestiones, por ejemplo, para poder hacer las expropiaciones de la zona de Casagrande. Le decía hace un instante que del total de las 180 hectáreas que va a ocupar el canal en dirección hasta Chicama, de esas 180 hectáreas, 30% son terrenos, vale decir, alrededor de 60 hectáreas son las que se tienen que expropiar, y de esas 60 hectáreas, más de 30 hectáreas hay que expropiarle a Casagrande. Entonces las gestiones con Casagrande eran importantes, pero en los arenales anexos a Trujillo estaba el 1,5 kilómetros, y es este oficio que nos alcanza el Ministerio de Vivienda, porque para que este oficio se produzca en diciembre, tengo entendido, el 1 de diciembre del año 2014, hubo que trabajar 6 meses. Hubo que trabajar 6 meses, hacer los levantamientos, llevar los planos, visitar la ruta, ver si estaban ocupados. Por ejemplo, los terrenos donde está la presa, todo eso estaba en perfecto dominio del proyecto Chay-Mochic. Muy bien. Mediante resolución ejecutiva 475/2014 del Gobierno Regional, del 25 de abril de ese año, se crea la Unidad Técnica Funcional Tercera Etapa, con el objetivo de realizar todas las actividades relacionadas con la ejecución y el seguimiento del contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto Chay-Mochic, así como del contrato de supervisión,
contrato de préstamo con la CAF. Teniendo en cuenta eso, le pregunto, ¿por qué no se realizaron las coordinaciones con Proinversión para realizar la contratación de un supervisor dentro de los 120 días contados a la firma del contrato, conforme estaba establecido en la cláusula 25 del mismo, que fue suscrito el 9 de mayo del 2014? Porque en el convenio que suscribe